Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Hoy martes 9 de julio del año 2013. Hoy les estaré dando a conocer distintas noticias derechohumanistas, entre ellas que la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí señala que aumentan quejas contra policías. Asimismo, le estaré dando a conocer que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha emitido una recomendación a la Secretaría de Educación. Continuando con información nacional, le daré a conocer que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace una convocatoria a Congreso sobre fortalecimiento de organismos públicos. También estaremos viendo que UNICEF condena nuevo ataque a escuela de Nigeria. Entre otros asuntos, también le daré a conocer que Naciones Unidas repudia asesinato de periodista en Somalia. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra sección a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró fundamental el cabal cumplimiento de la ley que establece mecanismos para proteger las personas defensoras y a los periodistas. El organismo defensor señaló que esos sectores, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad, enfrentan de manera constante violaciones a sus derechos humanos que van desde amenazas, desapariciones y detenciones arbitrarias hasta el atentado de la propia vida. Por esta razón y a fin de que los defensores de derechos humanos y los periodistas minimicen los riesgos en su labor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ofreció su apoyo a través de una ley que fue presentada el año pasado. Mediante un comunicado, la Comisión Nacional señaló que el 25 de junio del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, una de las principales demandas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones civiles de nuestro país hicieron al gobierno ante la situación de violencia que se había vivido la última década. El día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Secretaría de Educación de la entidad para que apliquen medidas contundentes y oportunas contra cualquier agresión que reciban los alumnos. Esto luego de haber conocido los abusos presuntamente cometidos por un profesor de primaria en contra de 28 menores a su cargo. Tal forma que al emitir su séptima recomendación de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer los abusos del profesor de primaria de nombre Raúl Felipe Hernández Sánchez, quien tenía a su encargo la banda de guerra de esta escuela del municipio de Chapultepec, y que enfrentara cargos penales y sanciones administrativos por maltratos físicos, tocamientos sexuales, insultos y amenazas que cometió contra 28 niñas y niños que estaban bajo su cuidado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dio a conocer que las quejas contra corporaciones policíacas en el primer semestre de este año van en aumento tanto contra agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado como de la Policía Ministerial, la de la capital, la de Soledad y la del otro municipio, Río Verde. Por su parte, el director de Gestión, Canalización y Quejas de la Comisión de Derechos Humanos precisó que en el municipio de Río Verde se han incrementado en un 100%, esto a comparación del año pasado, y con respecto a la Policía Ministerial del Estado se ha incrementado en un 10%, al igual que contra los agentes de seguridad pública de aquel estado. Por otra parte, en el municipio Soledad de Graciano Sánchez también hubo un incremento de cerca de un 30% en comparación con el año anterior. Las nuevas normas de operación del programa denominado Conduce sin alcohol, allá en el Distrito Federal, incluye la participación de personal de derechos humanos y de inspección policial, esto en los puntos de revisión fijos e itinerantes, para hacer cumplir las reglas fundamentales apegadas a la norma jurídica. Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal,
Esto tras haber supervisado la noche del viernes pasado el funcionamiento de este protocolo. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dio a conocer detalladamente que el protocolo consiste en detectar el aliento etílico en los conductores, invitándolos a descender de su automóvil y realizarles la prueba de alcoholemia con uno de los 68 aparatos previamente calibrados, esto para medir el nivel de alcohol que existe en la sangre. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que a partir del inicio de este nuevo gobierno se ha observado una disminución de un 50% en las quejas por violación a derechos humanos por parte del Ejército, mientras que las interpuestas contra la Policía Federal, dijo, van en aumento. De gira por el estado de San Luis Potosí, el Ombudsman Nacional declaró que las denuncias contra policías federales son principalmente por abusos o casos de extorsión que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha detectado principalmente en los aeropuertos o puntos de retención. Por eso, el Ombudsman señaló que durante la semana pasada ya se realizó una investigación de oficio y señaló que en breve se dará a conocer un pronunciamiento. Hace tan solo unos días que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, a través de la Oficina Regional de la ciudad de Cuauhtémoc, impartió una plática sobre derechos humanos a más de 28 elementos de seguridad pública municipal del municipio de Guerrero. Esta plática fue diseñada para elementos de seguridad y ahí se abordaron temas como la conducta ética ilícita en el servicio, la no discriminación en el servicio, la no discriminación en la aplicación de la ley, el actuar en las investigaciones policiales para la no vulneración de los derechos humanos y la responsabilidad del uso de la fuerza pública y las armas de fuego, además del curso básico de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal convocó al 8º Congreso Nacional de Red de Organismos Públicos Autónomos de México, denominado la participación ciudadana en el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos de México, esto con el fin de impulsar el fortalecimiento institucional. El Congreso, que se llevará a cabo del 8 y 9 de agosto, será en Pachuca, Hidalgo, y otro de sus objetivos también es poder generar un espacio de reflexión, análisis y discusión en torno a la participación ciudadana para fortalecer de esta manera los derechos humanos y la profesionalización, esto en beneficio, por supuesto, de los organismos públicos autónomos. Mediante un comunicado, el organismo Derecho Humanista señaló que a lo largo de 8 años consecutivos y con el apoyo de organismos públicos autónomos se ha fomentado el intercambio de ideas para el fortalecimiento, como bien lo dije al inicio, institucional. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que tiene 2 expedientes integrados para investigar el caso del ministro en retiro, Genaro Góngora, derivados de las quejas que se presentaron en octubre del año 2012 y en febrero del año 2013. A través de un informe que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal envió a la Asamblea Legislativa Local, se desprende que se han realizado ya 40 distintas diligencias para la integración de los expedientes de las quejas ingresadas por la expareja sentimental del exministro. En el documento se explica que desde octubre se han hecho las acciones correspondientes para exigir que el proceso legal entre ambos por la pensión alimentaria de sus hijos sea sustentada siempre en el respeto de los derechos humanos. Con la única finalidad de poder dar a conocer la existencia de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, se presentó formalmente la página web de dicha instancia gubernamental.
acuerdo a un comunicado de prensa con la creación de esta nueva página, se permitirá a un importante número de michoacanos el poder acceder a la información relacionada con los derechos humanos y las instituciones y organizaciones encargadas de vigilar el respeto a estos derechos. Cabe destacar que para hacer posible el diseño, la estructuración y la publicación de este sitio de Internet, se llevó a cabo un trabajo conjunto entre la propia Unidad de Derechos Humanos y el CETIC. Esta página ya quedó alojada dentro del portal principal del gobierno de Michoacán y usted puede visitarla en la página www.udh.michoacán.gov.mx. Bien, de esta forma terminamos con nuestra sección nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. Reafirmar el derecho a la planificación familiar y los derechos reproductivos, así como impulsar acciones que difundan información para hacer valer estos derechos, es el propósito de conmemorar el Día Mundial de la Población, que cada 11 de julio es celebrado por la Comunidad Derechohumanista Internacional. Este día centra la atención en la urgencia y en la importancia de temas referentes a la población, de sus planes generales de desarrollo y en la necesidad de encontrar soluciones a estos problemas. Te invito a que mires y compartas el siguiente video relacionado a este tema y a este día que conmemoramos el día de hoy. Veamos. En 2011, la población mundial llegó a 7,000 millones. Esto tiene grandes consecuencias para el desarrollo de la humanidad, con repercusiones en la sostenibilidad, la urbanización, el empoderamiento de las y los jóvenes y el acceso a los servicios de salud. Debemos destacar que la salud y los derechos reproductivos son esenciales si se desea el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Además,
son una inversión decisiva para lograr sociedades saludables. Para lograr una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Día Mundial de la Población. Y no olvides mencionar @InformaTV_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Ya estamos nuevamente con ustedes para informarle en nuestra sección de Iberoamérica lo más importante que sucede en esta región. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó este lunes una serie de reformas a la ley de la persona joven, entre las cuales figura un artículo que aparentemente avala las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. Por su parte, el ministro costarricense de Comunicación, Carlos Roversi, dijo a medios locales que la expresidenta firmó la ley y que si existen algún tipo de dudas sobre su interpretación, le corresponde aclararlas a los mismos diputados o a un propio juez. Agregó que la ley será publicada próximamente en el Diario Oficial de la Gaceta, o esto último paso para que esta misma ley pueda entrar en vigor. Uno de los artículos de esta ley establece el derecho al reconocimiento sin discriminación contraria a la dignidad humana de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable. Continuando con otra información, le doy a conocer que la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, instó a los gobiernos de los países de Centroamérica a asumir acciones contra la trata de personas con fines de explotación laboral. La entidad internacional de Naciones Unidas realizó un estudio sobre el tema denominado Trata de personas con fines de explotación laboral en Centroamérica, el cual fue coordinado por el investigador social guatemalteco Walter Arriaga. Él mismo señaló que la investigación se realizó con el único fin de crear conciencia e involucrar a las autoridades y a la sociedad de la atención de este problema. El gobierno boliviano ha convocado a los embajadores de España, Francia e Italia y al cónsul de Portugal para pedirles explicaciones sobre el bloqueo del avión del presidente Evo Morales, esto en su vuelo de regreso de Moscú hacia La Paz, y por las informaciones sobre la supuesta presencia en el avión del extrabajador de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden. Cabe destacar que los diplomáticos europeos han sido convocados a comparecer en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz. En Guatemala, la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, conocido como GAM, hizo posible el reencuentro de una familia indígena que fue separada en el año de 1982. Esto a causa de las múltiples violaciones de los derechos humanos que se cometieron por el ejército de Guatemala durante la dictadura militar del exdictador Efraín Ríos Montt. La organización GAM no cuenta con ningún apoyo del Estado y este año prevé reunir a más de 10 familias. Vale la pena destacar que desde el año 2001 hasta la fecha, la organización GAM ha realizado más de 108 encuentros de los familiares de las víctimas del conflicto armado, conflicto que duró 36 años en esa nación de Centroamérica. Bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla que aún tenemos más para usted regresando. Es momento de presentarle a usted nuestra sección a nivel internacional. A 2 años de existir como un estado independiente, Sudán del Sur ha logrado grandes avances importantes en derechos humanos, pero su gobierno aún afronta numerosos desafíos
entre los que destaca la inestabilidad y la falta de seguridad en algunas de aquellas regiones. Así lo planteó el día de ayer la jefa de la Misión de Naciones Unidas para ese país al Consejo de Seguridad en una reunión de ese organismo para discutir la situación del Sudán del Sur. Asimismo, ella afirmó que se ha progresado en áreas clave como la consolidación de la paz y citó como ejemplo la oferta de amnistía del gobierno a 6 grupos armados, aceptado hasta ahora por 3 de ellos, cuyas milicias se preparan para reintegrarse a la sociedad. Además, resaltó los pasos adelante en la reforma del sector de seguridad y el Estado de Derecho. El secretario general de Naciones Unidas afirmó este lunes que la lucha contra la desigualdad constituye un tema central en las discusiones sobre la Agenda para el Desarrollo post-2015. Al hablar en un debate sobre este tema en la Asamblea General en Nueva York, el alto funcionario de Naciones Unidas advirtió que en muchos países aumenta la brecha entre ricos y pobres y que aún así persisten grandes disparidades en el acceso a la salud y la educación entre las familias según sus ingresos. También señaló que las poblaciones vulnerables tienen niveles mayores de educación y carecen de las habilidades para competir en el mercado laboral. Además de estas cuestiones, el titular de Naciones Unidas aseguró que la justicia social es el ingrediente principal de un mundo pacífico, sostenible para toda la humanidad y subrayó que las sociedades donde la esperanza y las oportunidades son escasas, estas son vulnerables a los conflictos y a los propios trastornos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, condenó enérgicamente el nuevo ataque a una escuela en el noroeste de Nigeria que dejó 30 niños y un profesor muerto este pasado sábado. Mediante un comunicado, el UNICEF afirmó que esta nueva agresión, la cuarta a un colegio en estas últimas 3 semanas, debe ser repudiada por todas las comunidades de Nigeria. Por su parte, el director regional de la Agencia de Naciones Unidas para África Central y Occidental reiteró que no existe justificación para atentar deliberadamente en contra de los niños, ni de las niñas, ni de los adultos que se encuentran cuidándolos. UNICEF instó a las autoridades a encontrar y juzgar a los responsables y a su vez hizo un llamado a las comunidades a exigir que las escuelas sean consideradas como lugares seguros. Cabe destacar que del 16 de junio hasta la fecha, 48 estudiantes y 7 maestros han muerto en los 4 ataques a centros escolares en la región noroeste de Nigeria. Continuando con otras noticias, le doy a conocer que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, conocido como ACNUR, ha difundido un comunicado en el que celebra que el Papa Francisco haya visitado la isla italiana de Lampedusa, mostrando así su interés por los inmigrantes y refugiados que se embarcan en peligrosos viajes cruzando el Mediterráneo en busca de una mayor seguridad. En época de lo cual el ACNUR llama la temporada alta en las llegadas de personas por vía marítima hacia Europa, la organización internacional hace un llamado a todos los capitanes del barco en el Mediterráneo a permanecer atentos y les pide también que cumplan con las obligaciones de rescate de embarcaciones en peligro en el mar, como contempla el derecho internacional. El representante especial de Naciones Unidas para Somalia repudió el asesinato del periodista de televisión Liban Abdullahi Farah Karan, cometido la noche de este domingo con armas de fuego cuando él volvía del trabajo a su casa. Mediante un comunicado, el funcionario de Naciones Unidas recordó que Liban es el 5º periodista asesinado en lo que va de este año en Somalia y lamentó que el país africano siga siendo uno de los más peligrosos del mundo para las y los comunicadores. El enviado de Naciones Unidas indicó que actualmente se vive un periodo tenso en el área de Puntland, al norte de este país africano, que se prepara para celebrar las elecciones locales,
por lo cual hizo un llamado a todos los actores políticos a la mesura. En este mismo contexto, subrayó la importancia de que se proteja a los periodistas y que se defienda la libertad de prensa. Bien, en otra información le doy a conocer que, con el único objetivo de poder proteger la salud de los consumidores, el Codex Alimentarius acordó una serie de nuevos estándares para las frutas, las verduras, el pescado y los productos pesqueros, así como para la alimentación de los animales. Además, este organismo estipuló una guía para el etiquetado de alimentos que claman no contener sal o ser bajos en sodio o grasas saturadas. Fijó también los lineamientos para los suplementos alimenticios de bebés o niños pequeños y marcó límites para los residuos de pesticidas de cientos de productos agrícolas y para las drogas veterinarias y aditivos de la comida para animales. Cabe señalar que el Codex Alimentarius es el máximo organismo mundial de normas alimentarias para la protección de los consumidores y la garantía de prácticas equitativas en el comercio internacional de víveres. El secretario general de Naciones Unidas expresó consternación por el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de San Francisco el pasado sábado, cuando un avión de la línea aérea surcoreana Asiana se estrelló al aterrizar. Este lamentable accidente dejó 2 muertos y 181 heridos. Mediante un comunicado, el titular de Naciones Unidas expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y a las autoridades de Corea del Sur y de China, esta última hogar de la mayoría de los afectados. También el titular de Naciones Unidas agradeció la rápida y efectiva respuesta de las autoridades de Estados Unidos, que ayudó a minimizar los daños que se causaron. Vale la pena destacar que el Boeing 777 con 307 personas a bordo procedía de Shanghái y había hecho escala en el aeropuerto surcoreano de Incheon. Hasta el momento se desconocen las causas de este siniestro. Desde este pasado lunes se está abierto el plazo para los jóvenes españoles que deseen entrar a formar parte de Naciones Unidas, para lo que tendrán que superar previamente un examen que se celebrará en 63 países, incluido España, este próximo mes de diciembre. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mediante un comunicado, el plazo de presentación de solicitudes, que estará abierto hasta el próximo 2 de agosto para las áreas de asuntos legales, estadística e información pública, y hasta el 6 de septiembre para las áreas de administración y finanzas. Vale la pena destacar que Naciones Unidas elegirá a los 40 españoles más cualificados de cada especialidad y el examen tendrá lugar en Madrid el 3 de diciembre de este año. Ese mismo día también se convocarán a 10,000 jóvenes de 63 países de todo el mundo a la misma hora. Por último, le doy a conocer que la organización de Human Rights Watch instó el día de ayer al gobierno interino de Egipto en el poder tras el derrocamiento el pasado 3 de julio del entonces presidente Mohamed Morsi, a acabar con los actos arbitrarios contra los hermanos musulmanes y contra los medios de comunicación. El organismo defensor de derechos humanos denunció que desde que el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, anunció el derrocamiento de Morsi, las autoridades han detenido a varios líderes de la hermandad islamista únicamente por su pertenencia al grupo. Y además señaló que han cerrado varias sedes de los hermanos musulmanes y han clausurado su cadena de televisión, así como otras cadenas afines a esta misma organización. El ejército también no ha confirmado el paradero del expresidente, al que mantienen comunicado desde su derrocamiento junto a varios de sus asesores, ni le han acusado formalmente y tampoco le han presentado ante un tribunal. Bien, de esta forma terminamos con nuestras noticias de Derecho Humanistas. Yo soy Lía Montañez y agradezco como siempre que haya estado con nosotros un día más. Los esperamos mañana miércoles con más información. Que tengan ustedes un bonito día.